Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ferreira Roque Juan, estoy como ayudante en la cátedra y vamos a desarrollar en esta serie de videos todo lo referente a miembro superior, ¿sí? Como vemos acá lo vamos a estar dividiendo en la parte de osteología, ¿sí? Todo lo referente a la parte ósea, luego vamos a pasar a la parte articular, ¿sí? Y por último vamos a desarrollar la parte muscular, ¿bien? Antes de entrar de lleno con el tema, les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Respecto a la aplicación que vamos a estar usando ahora, que es el tema de la bibliografía. No sé cuál habrán usado. La aplicación esta es muy buena para estudiar anatomía, muy cómoda, pero el único detalle por ahí negativo es el tema de la bibliografía, ¿sí? Que no está basado en el Atterjet, sino que en en algún otro material, ni idea cuál será. Pero en lo que les voy a ir diciendo van a ver a veces que no es, digamos, lo que les digo no es lo mismo que lo que está en la pantalla, ¿sí? Las diferencias tampoco van a ser enormes, pero presten atención a lo que les digo y quédense con eso, porque de lo que les voy a ir diciendo va a estar todo extraído de la target, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso. También les vamos a poner al final digamos, de cada partecita de video, una imagen del Nether con las cosas que fuimos hablando para que le pongan pausa y lo miren el tiempo que quieran verlo, ¿sí? Bien, el primer hueso que vamos a ver de miembro superior va a ser la clavícula, que es este huesito de acá. Va a estar clasificado como hueso largo, ¿sí? Por lo tanto va a presentar un cuerpo intermedio entre dos extremos, ¿sí? Uno va a ser el extremo external, que va a ser este de acá, y el extremo acromial, que va a ser este. Van a llevar esos nombres porque articulan, ¿sí? El extremo external con el esternón y el extremo acromial con el acromion de la escápula, ¿sí? Este hueso va a presentar dos caras, ¿sí? Una cara superior, que la podemos ver acá, todo esto, y una cara inferior, que va a ser esta. Bien. La cara superior no va a presentar ningún detalle, ¿sí? Va a ser simplemente lisa, mientras que la cara inferior sí vamos a encontrar varios detalles, ¿sí? Para mencionarlos, los vamos a mencionar de medial a lateral, ¿sí? Dividiendo al cuerpo, digamos, a la totalidad de la clavícula en tres partes, ¿sí? En tres tercios. Un tercio interno o medial, que va a corresponder con el extremo external. Un tercio medio, que va a corresponder con el cuerpo o la diáfisis del hueso. Y un tercio distal, que va a ser la extremidad acromial, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar va a ser una carilla articular que va a estar destinada al esternón, ¿sí? Al manurio del esternón. Después, en la cara inferior del tercio external, vamos a encontrar una rugosidad que va a ser la tuberosidad costal, en donde se va a insertar un ligamento que se va a llamar ligamento costoclavicular. En el tercio medio vamos a encontrar también en la cara inferior un surco que se va a llamar surco para el músculo subclavio, y ahí justamente se inserta este músculo. Bien. Después, en el tercio acromial, vamos a encontrar un tubérculo, sí, que va a ser esta saliente de acá, que se va a llamar tubérculo conoideo. Que, digamos, al lado de este tubérculo, apuntando hacia la parte externa, sí, hacia el lateral, vamos a encontrar una línea, sí, una línea rugosa que va a ser la línea trapezoidea. Bien. Y en el extremo de esta extremidad, en la parte más alejada, vamos a encontrar una carilla articular que va a estar destinada al acromion. Ahora, esta línea y este tubérculo van a llevar ese nombre porque ahí se van a insertar dos ligamentos, que va a ser el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, ¿sí? El siguiente hueso que vamos a ver es la escápula. Vamos a empezar con lo que son las generalidades. Este hueso va a estar clasificado como un hueso plano, ¿sí? Que va a estar ubicado
en la parte posterior, superior y lateral del tórax, ¿sí? Va a estar formando parte de lo que es la cintura escapular a través de su articulación con la clavícula, que va a ser la articulación acromioclavicular, en donde participa esta carilla articular que vemos acá, y también va a articular con el húmero a través de la articulación glenumeral, en donde participa esta carilla articular, ¿sí? Este hueso entonces nos va a presentar caras, nos va a presentar bordes y nos va a presentar ángulos, ¿sí? La cara anterior es esta que vemos acá, que es esta superficie. Después tenemos la cara posterior, que va a ser esta de acá. Los bordes, vamos a encontrar un borde superior, un borde medial, que también se le llama borde vertebral, y un borde inferolateral o borde axilar también se le llama, ¿sí? Estos bordes, al juntarse, nos van a formar tres ángulos. Un ángulo superior o superomedial, que va a ser este de acá, que lo podemos encontrar a la altura de T1. Después, este ángulo de acá, que va a ser el ángulo inferior o inferomedial, que lo encontramos más o menos a la altura de T7. Y este ángulo que va a ser el ángulo externo o ángulo lateral, ¿sí? Sobre el que se va a estar articulando el húmero y que lo podemos reconocer de manera muy fácil por estos reparos que vemos acá. Además de que, digamos, siempre es muy fácil darse cuenta de si el hueso es izquierdo o derecho al prestar atención a estas estructuras, ¿sí? Esto que vendría siendo la apófisis coracoides, esto que vendría siendo la cavidad glenoide, o la superficie glenoide en realidad, y esto que vendría siendo el acromion, ¿sí? Estas tres estructuras siempre van a estar apuntando hacia afuera. Así que cuando agarramos el hueso con la mano y nos preguntan si es un hueso izquierdo o derecho, podemos prestar atención a estas cosas, ¿sí? Para darnos cuenta si es izquierdo o derecho. Bien. Continuamos entonces con lo que son los reparos anatómicos del hueso, ¿sí? Esto que vemos acá en la cara anterior va a ser la fosa subescapular, ¿sí? La superficie de la fosa va a ser lisa en su mayoría y desde una vista de perfil de la escápula, digamos de una vista lateral, vamos a ver que tiene una forma cóncava, ¿sí? Esta forma cóncava en la parte anterior va a tener, digamos, se va a originar porque la escápula se adapta a la forma de la superficie en la que está apoyada, que va a ser, como decíamos recién, la parte posterior, superior y lateral del tórax. Justamente en esta parte la parrilla costal va a tomar una forma convexa y la escápula se adapta a esa forma convexa, justamente a través de esta concavidad. La cara posterior también va a ser lisa en su mayoría, pero vamos a encontrar una estructura saliente, ¿sí? Que está dispuesta de medial a lateral de manera oblicua, ¿sí? Que va a ser la espina de la escápula. La espina se va a originar en el borde vertebral, más o menos a la altura de T3, se prolonga hacia lateral y termina en este abultamiento que va a ser el acromion, ¿sí? También va a presentar un borde superior de la espina y un borde inferior de la espina. El acromion, por otro lado, va a presentar una cara superior, que es esta de acá, una cara inferior y dos bordes, un borde interno, este, y un borde externo, este de acá. Esta va a ser la carilla articular para la articulación acromioclavicular, que mencionábamos recién en generalidades. En lo que respecta al borde vertebral, digamos lo más importante va a ser la disposición que tiene, que es casi vertical. Inclusive puede ser algo rectilíneo en algunos casos. El borde superior, por otro lado, va a tener dos estructuras muy importantes. Una porque pasa un nervio y la otra porque se insertan un montón de estructuras. Esta que vemos acá, con forma de U, va a ser la escotadura superior de la escápula, ¿sí? Recordemos que tenemos dos escotaduras en la escápula. Una de ellas es la superior, esta de acá. La otra escotadura va a estar, digamos, en la terminación entre la espina, la cavidad glenoidea y el cuello de la escápula, que va a ser esta de acá, ¿sí? Esta curvatura, este espacio,
va a ser la segunda escotadura, que es la escotadura posterior de la escápula. ¿Por qué es importante estas dos escotaduras? Ven que forman como un canal. Es porque por acá va a pasar el nervio supraescapular junto con las arterias y venas supraescapulares, ¿sí? Viene por acá el nervio, se ramifica para la fosa supraespinosa y se continúa por acá para ramificarse en la fosa infraespinosa, ¿sí? Nos vamos a explayar más en la parte de inervación del miembro superior. Pero por eso es importante estas dos escotaduras. La otra estructura del borde superior, digamos que nace del borde superior, va a ser esta saliente que va a ser la apófisis coracoides, ¿sí? Si usamos un poquito la imaginación, tiene como una forma de pulgar, ¿sí? Esto. Y va a estar obviamente naciendo desde el borde superior. Del borde axilar, más allá de que es, digamos, oblicuo, de abajo hacia arriba y de medial a lateral, no hay mucho más que mencionar. Por otro lado, vamos a tener los tres ángulos. El ángulo superomedial y el inferomedial son simplemente eso, ángulos. Son lisos y no presentan reparos que podamos mencionar. Pero el que sí presenta reparos va a ser el ángulo externo o lateral, que es este de acá, que nos va a presentar cuatro cosas muy importantes. Por un lado, esta superficie lisa articular para la articulación glenumeral, que va a estar unida al cuerpo, digamos, de la escápula por un cuello, que va a ser este de acá, el cuello de la escápula, ¿sí? El cuello a su vez va a tener dos tubérculos, un tubérculo supraglenoideo, este de acá, y un tubérculo infraglenoideo que se nota más en la imagen, que va a ser este de acá, ¿sí? Muy importante para inserciones musculares también. El siguiente hueso del miembro superior va a ser el húmero, que es este hueso de acá, ¿sí? Este hueso se va a clasificar como un hueso largo, por lo tanto, va a presentar dos extremidades y una diáfisis intermedia, ¿sí? También se le llama epífisis a las extremidades, y serían la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. Este hueso va a estar ubicado lateral a lo que es el tórax, ¿sí? Y va a estar uniendo los segmentos del antebrazo con los segmentos de la cintura escapular, ¿bien? Por lo tanto, va a tener participación en tres articulaciones. A nivel proximal, lo que vendría siendo la articulación glenumeral, y a nivel distal, dos articulaciones, la húmero-radial y la húmero-cubital. Bien. Empezamos entonces con lo que es la epífisis proximal. Esta epífisis va a presentar del lado interno y apuntando hacia arriba una superficie articular lisa, esférica, que va a ser la cabeza humeral. Esta cabeza va a estar representando un tercio de esfera, ¿sí? Y va a tener como objetivo obviamente el deslizamiento en la cavidad glenoide, ¿sí? Como base de esta cabeza vamos a encontrar este surco que va a ser el cuello anatómico del húmero, ¿sí? Porque recordemos que tenemos dos cuellos en el húmero, un cuello quirúrgico más o menos a este nivel y un cuello anatómico que es el que mencionamos recién. Las otras estructuras de la epífisis proximal van a ser primero estas dos salientes que encontramos acá, que van a ser el troquín, el más pequeño, y el troquíter, el más grande, ¿sí? O también se le llama tubérculo menor y tubérculo mayor. Estas salientes, por un lado, van a delimitar un canal, que va a ser el canal bicipital, ¿bien? O corredera bicipital también, por el que se va a deslizar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, ¿bien? Además, estos tubérculos van a presentar caras. Bien, esas caras van a servir para inserciones de tendones musculares. El troquín va a presentar una cara anterior solamente, mientras que el troquíter va a presentar tres caras. Una superior, esta, una media y una inferior. Bien. Ahora, debajo de estos tubérculos, o sea, debajo entiéndase de manera más distal, ¿sí? En dirección hacia la diáfisis, vamos a tener dos crestas, que van a ser la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor. También se le suele llamar a estas crestas labios de la corredera bicipital, labio interno y labio externo. Lo siguiente viene siendo la diáfisis. Bien.
La diáfisis va a ser la porción central del hueso, ¿sí? El cuerpo, y se va a dividir en caras y bordes. Bien. Vamos a encontrar primero un borde intermedio, que va a ser el borde anterior. En la parte más superior del hueso es un poco más difícil encontrarlo, pero es más fácil de ubicar en la parte distal del hueso, ¿sí? Cerca de la epífisis distal, en donde observamos que este borde se bifurca, ¿sí? En dirección hacia las superficies articulares, ¿sí? Ahora lo vamos a mencionar bien. Los otros dos bordes van a ser el borde lateral, y el borde medial. Esos bordes también en la parte más superior y central del hueso son un poco difíciles de identificar, pero en la parte inferior del hueso, en la parte distal, lo podemos observar muy fácilmente, inclusive palpar, siguiendo dos crestas, que vamos a mencionar también ahora, que se prolongan hacia arriba y forman esos bordes, ¿sí? Estos bordes nos van a dividir a la diáfisis en tres caras. Una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. En lo que sería la diáfisis vamos a encontrar dos cosas muy importantes. Una, que va a ser esta estructura de acá, que va a ser la B deltoidea, ¿sí? O la tuberosidad del deltoides, que es en donde se inserta el tendón distal de este músculo. Y en su cara posterior vamos a encontrar un surco, que va a ser el surco del nervio radial, ¿sí? O sea, también se le dice canal de torsión, pero es por ahí un poco complicado encontrarlo porque es muy superficial. Pero más o menos estaría a este nivel. Bien. La porción más inferior entonces del húmero sería la epífisis distal, ¿sí? En esta epífisis vamos a encontrar una serie de estructuras muy importantes que van a ser, primero, dos crestas, ¿sí? Una cresta supracondilia y una cresta supraepitroclear, ¿sí? Que van a estar prolongándose hacia arriba desde dos estructuras. Una va a ser la epitroclea, esta saliente de acá, que es más, digamos, más puntiaguda, más saliente y que se palpa a nivel del lado interno del codo. Y el epicóndilo, que vendría siendo una estructura más chica, ¿sí? que bueno, también es palpable, pero es menos pronunciada. Es muy importante tener en cuenta estas dos estructuras porque sirven como punto de inserción para los músculos epitrocleares y epicondilios, que suelen siempre preguntarse, ¿sí? Las superficies articulares que vemos acá van a ser el cóndilo, que es esta esfera, y la tróclea, que va a ser esta de acá con forma como de polea. ¿Vieron que tiene un surco intermedio? Bueno, van a estar participando en las articulaciones con el cúbito y el radio. Bien. Por encima encontramos dos espacios huecos que van a ser la fosa radial, en donde se aloja la cabeza del radio durante una flexión máxima, ¿sí? De codo, y la fosa coronoidea, que vendría siendo esta de acá, que es donde se aloja una estructura del cúbito, ¿sí? También en la flexión máxima de codo. Y del lado posterior de la epífisis vamos a encontrar una fosa muy grande que va a ser la fosa olecraniana, que es en donde se va a alojar el olecranon en una extensión máxima de codo. Bien. Bien, el siguiente hueso va a ser el cúbito, ¿sí? Este hueso va a estar ubicado a nivel del antebrazo, ¿sí? Formando la mitad medial del esqueleto del antebrazo. Y se va a clasificar como un hueso largo. Va a estar presentando dos extremos, ¿sí? Un extremo proximal y un extremo distal. Y entre medio de los dos extremos, un cuerpo o diáfisis, ¿sí? Lo que vendría siendo la extremidad proximal va a ser esta que vemos acá. Y va a ser la más grande, la más abultada, ¿sí? Que va a tener varias estructuras que vamos a ir mencionando. Esta extremidad va a estar participando en dos articulaciones que se encuentran a nivel del codo, que van a ser, por un lado, la articulación húmero-cubital,
en donde participa esta superficie articular que vemos acá, y la articulación radiocubital proximal, en donde participa esta carilla articular que vemos acá, ¿sí? El límite inferior de esta extremidad proximal va a ser un abultamiento que encontramos en su superficie anterior, ¿sí? Que va a ser la tuberosidad cubital, esto de acá, que va a ser un lugar clave para la inserción de un músculo del grupo anterior del brazo, ¿sí? Un flexor. Por arriba de esta tuberosidad vamos a encontrar una apófisis, que va a ser la apófisis coronoide, ¿sí? Que va a ser esta estructura de acá, que va a tener un pico, que va a ser la punta de esta apófisis coronoide, que va a ser esto, ¿sí? Ese vértice, esa punta de la apófisis coronoides, es la que se introduce en la fosa coronoidea del húmero, ¿bien? Ahora, detrás y más superior a esta apófisis, vamos a tener las dos superficies articulares que mencionábamos recién, que van a tener un nombre propio, ¿sí? La más grande, la más amplia, va a ser esta estructura, que va a ser la escotadura troclear, o también se le llama escotadura mayor. Esta superficie, que si la vemos desde una vista lateral, va a tener como una forma de media luna, va a ser la que se articula con la tróclea del húmero, y es lo que origina la forma de esta superficie, ¿sí? Que como vemos acá, vamos a encontrar superficie lisa con una cresta intermedia, ¿sí? Esa cresta obviamente se va a introducir en el surco intermedio de la tróclea del húmero, y va a dividir esta carilla en una mitad medial y una mitad lateral. Ahora, lateral, del lado lateral a la apófisis coronoides, vamos a encontrar la otra superficie articular, que va a ser la escotadura radial o la escotadura menor, sobre la que se desliza la cabeza del radio durante la rotación, los movimientos rotatorios, ¿sí? También tendríamos, inferior a la escotadura radial, una cresta, que va a ser la cresta del supinador, que sería esta, chiquitita, y por delante una superficie, digamos, ahuecada, que va a ser la fosa del supinador. Ahora, del lado posterior de esta extremidad proximal, vamos a encontrar este abultamiento grande, ¿sí? Que es lo que digamos, nos forma el codo, la parte del codo que nosotros podemos palpar muy fácilmente, que va a ser el olecranon, ¿sí? Pasamos entonces a lo que es la diáfisis ahora, o el cuerpo del cúbito, en donde vamos a encontrar bordes que nos dividen la diáfisis en caras. Vamos a tener un borde anterior, ¿sí? Que lo podemos distinguir porque comienza a nivel de la tuberosidad cubital y se prolonga hacia abajo, hacia inferior. Del lado externo del hueso, del lado lateral, encontramos un borde más afilado, ¿sí? Que va a ser el borde interóseo. Y es el borde más importante por la inserción de otra estructura que se inserta sobre esta parte y que la vamos a ver en articular. Y un borde posterior que es afilado pero no tanto como el borde interóseo, y que obviamente lo vamos a encontrar palpando, siguiendo, digamos, hacia inferior desde el olecranon. Palpamos el olecranon y seguimos bajando por el antebrazo y lo vamos a encontrar al borde posterior. Las caras van a ser una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Son un poco difíciles de identificar a medida que nos acercamos a la parte distal del hueso porque se vuelve redondeado. Por último tendríamos lo que vendría siendo la extremidad distal del cúbito, en donde encontramos tres reparos anatómicos. Primero, el más amplio, que vendría siendo la cabeza del cúbito, que es esta superficie articular redondeada. Posterior a esta cabeza vamos a tener la apófisis estiloides, que es esta saliente de acá. Y entre la apófisis estiloides y la cabeza vamos a tener este surco, que va a ser el surco para el tendón del músculo extensor cubital del carpo, ¿sí? El otro hueso del antebrazo sería este, que es el radio. También va a estar clasificado como un hueso largo
Y también va a presentar dos extremos y un cuerpo intermedio, ¿sí? O epífisis y diáfisis. Esta sería la epífisis proximal, esta sería la diáfisis y esta sería la epífisis distal. Este hueso va a estar formando la mitad lateral o externa o radial del antebrazo y va a estar participando este hueso en 5 articulaciones. Bien, dos de ellas se van a dar a nivel de la extremidad proximal, una de ellas a nivel de la diáfisis, ¿sí? Media, y las otras dos articulaciones en la extremidad distal. A nivel de lo que es la epífisis proximal vamos a tener esta superficie articular que va a ser cóncava, que va a estar en la cabeza del radio, que se va a articular con el cóndilo del húmero. Después, esta superficie más cilíndrica, que está también ubicada en la cabeza del radio, va a articular con la escotadura radial del cúbito. La articulación que les mencionaba de la diáfisis va a ser una de las que siempre se usan de ejemplo en las articulaciones sin desmosis, ¿sí? Que son fibrosas, que se va a dar entre los dos bordes interóseos, tanto del cúbito como del radio. Y después tendríamos dos carillas articulares que van a estar articulándose. Las dos, digamos, van a estar ubicadas en lo que es la epífisis distal, y una, la más medial, va a estar apuntando a lo que es la cabeza del cúbito, ¿sí? Y esta que tiene como dos superficies cóncavas va a estar destinada a lo que es el carpo, ¿sí? Los huesos del carpo. Igualmente nos explayamos más a fondo en la parte articular, pero es para que lo vayan sabiendo. Bien, para lo que son los reparos anatómicos, digamos, hacemos lo de siempre, dividirlos en las tres partes, dos epífisis y diáfisis, y comenzamos desde la proximal. Lo que vendría siendo la epífisis proximal del radio, vamos a tener primero la estructura más superior, va a ser la cabeza radial, ¿sí? Que va a ser esta que parece como una pastilla, algo así. Bueno, esta va a ser la cabeza del radio, que va a tener dos superficies articulares. La parte cóncava de la cabeza del radio se va a llamar fosita articular, ¿sí? Y la parte cilíndrica se le va a llamar circunferencia anular. Por debajo de la cabeza radial vamos a tener esta parte más estrecha, que va a ser el cuello del radio, que va a conectar con la porción más inferior de la epífisis proximal, que va a ser esta superficie rugosa, que va a ser la tuberosidad radial, ¿sí? También muy importante porque se inserta un tendón de un flexor del brazo, ¿sí? Que se pregunta mucho. Ahora, el límite de lo que es la epífisis proximal va a estar delimitada por esta tuberosidad radial, ¿sí? A partir de la tuberosidad radial, hacia inferior ya vamos a estar hablando del cuerpo, ¿sí? La diáfisis del radio, que también se va a dividir en caras y bordes, ¿bien? Vamos a encontrar un borde anterior, que es este de acá, que se prolonga hacia inferior desde la tuberosidad, ¿sí? Un borde interóseo o borde medial, que va a ser este, que es mucho más afilado que los otros bordes, ¿sí? Recordemos que en el cúbito también teníamos el borde lateral o interóseo, también se le llama, que es afilado, justamente por esta articulación que les había mencionado recién, que era la sindesmosis, ¿sí? Justamente por eso son afilados, tienen un porqué de la forma. Y un borde posterior que va a ser este de acá, ¿sí? En el radio pasa, digamos, lo contrario que en el cúbito. Vieron que en el cúbito, cuando empezábamos a hablar de los bordes desde proximal a distal, se iban desapareciendo esos bordes. Llegamos a la parte distal y prácticamente no hay bordes. Bueno, en el radio esto no suele pasar, sino que los bordes se suelen mantener bastante bien. En especial lo que es el borde interóseo y el borde anterior, siempre se van a estar, digamos, bastante marcados. El borde posterior por ahí en la parte más proximal del radio no se nota, pero si nos vamos a inferior sí se nota. Bien. Estos bordes nos van a dividir la diáfisis en caras, ¿sí? Una cara anterior, que es esta, la superficie anterior, que va a estar del lado medial al borde anterior. Después una superficie o cara lateral, que vendría siendo esta,
obviamente se va a encontrar lateral al borde anterior y lateral al borde posterior. Y por último, una superficie posterior que se va a encontrar medial a el borde posterior, ¿sí? Por último, en el radio tendríamos la extremidad distal, que va a tener forma como cúbica, ¿sí? Y nos va a presentar 5 caras. Una cara anterior, que va a ser esta de acá, ¿sí? Que es totalmente lisa. Una cara medial, esta de acá, que es más pequeña, que va a estar apuntando hacia el cúbito, ¿sí? Y va a tener una carilla articular, que va a ser esta de acá, que va a ser la carilla articular cubital, básicamente, ¿sí? Que va a estar contactando con lo que es la cabeza del cúbito. Luego tendríamos hacia el otro lado una cara lateral, que va a ser esta de acá, en donde encontramos un surco, que ahora vamos a mencionar, y una apófisis estiloides en el extremo, ¿sí? Que va a ser como una saliente muy palpable. Lo podemos ir palpando ahí a nivel de la muñeca y vamos a ver que tenemos una saliente por debajo del pulgar, ¿sí? Por último tendríamos dos caras, que sería la cara posterior, esta de acá, en donde también encontramos surcos, ¿sí? Y esta saliente chiquitita acá, que va a ser el tubérculo dorsal, ¿sí? Tubérculo dorsal del radio. La última cara sería esta de acá, que es la cara inferior, que nos va a presentar una superficie articular, que es esta, ¿sí? Totalmente lisa y de forma cóncava, que se va a estar adaptando a la forma de la primera fila de los huesos del carpo, ¿sí? Precisamente a lo que sería el semilunar y el escafoides, ¿sí? Por eso tenemos dos superficies más pequeñas dentro de esta superficie grande. ¿Ven? La más lateral de estas superficies va a ser para el escafoides y la más medial va a ser para el semilunar. Bien. Ahora, volviendo al tema de los surcos que les mencioné recién de la cara lateral y posterior, van a ser surcos que van a permitir el deslizamiento de tendones, ¿sí? De la musculatura posterior del antebrazo. Y les voy a mencionar el orden de estos surcos y de los tendones que pasan por ahí de lateral a medial. El primer surco que encontramos va a ser este de acá, que está en la cara lateral, ¿sí? Por el que van a pasar dos tendones. Uno va a ser el tendón del abductor largo del pulgar, ¿sí? Y el otro tendón va a ser del extensor corto del pulgar. Después pasamos al otro surco que vamos a tener en una disposición medial respecto a la apófisis estiloides, ¿sí? Que recordemos que era esta de acá, que nos va a permitir el deslizamiento de dos tendones, ¿sí? Un tendón va a ser del extensor radial largo del carpo y el otro tendón va a ser del extensor radial corto del carpo, ¿sí? Ambos tendones de los extensores radiales van a pasar por acá. Ahora pasamos al otro surco que va a ser este de acá, uno más finito, ¿sí? Que está medial respecto al tubérculo dorsal. Y por acá se va a deslizar el tendón del extensor largo del pulgar, ¿sí? Pasa por acá. El último surco sería este de acá, ¿sí? Que está menos marcado, menos pronunciado, por donde se va a deslizar el tendón del extensor del índice, ¿sí? Y por arriba del tendón del extensor del índice vamos a encontrar el tendón del extensor de los dedos, ¿sí? Que es mucho más ancho. Cuando veamos la parte muscular van a ver que es mucho más ancho y que se desliza también sobre esta superficie. Continuando entonces con lo que es osteología de la mano, vamos a encontrarnos con tres grupos diferentes de huesos. El primer grupo va a ser este de acá, que van a ser los huesos del carpo. El segundo grupo van a ser los huesos metacarpianos, estos. Y el tercer grupo va a ser los huesos de la falange, ¿sí? Los huesos del carpo entonces, vamos a ver que van a estar uniendo, digamos, todo el esqueleto de la mano con el esqueleto del antebrazo. ¿Sí? Precisamente la primera fila de los huesos del carpo. Que van a estar uniéndose al antebrazo a través de una articulación que va a ser la radiocarpiana.
Estos huesos van a estar distribuidos en dos filas entonces. Una primera fila con 4 huesos, que es esta de acá, y la segunda fila, que también van a ser 4 huesos, y van a ser estos de acá, ¿sí? Los huesos de la primera fila van a ser primero el escafoides, después el semilunar, el piramidal y por encima del piramidal el pisiforme, que es este hueso chiquitito de acá, ¿sí? Y los huesos de la segunda fila van a ser el trapecio, el trapezoide, el grande, que también se le dice capitato, y el hueso ganchoso. De los 8 huesos del carpo, 7 van a ser considerados como huesos cortos, ¿sí? Porque van a tener medidas muy similares tanto en el alto como en el ancho como en la profundidad del hueso. A excepción del hueso pisiforme, que va a ser un hueso sesamoideo. Además, de manera general, vamos a ver que todos estos huesos del carpo van a tener como una forma cuboide, ¿sí? Similar a un cubo, con excepción obvio del pisiforme. Esto quiere decir que vamos a encontrar caras, y en este caso van a ser 6 caras, ¿sí? 2 de estas caras van a corresponder siempre a una superficie rugosa. Y recordemos que si la superficie es rugosa siempre va a recibir inserciones, ya sea ligamentosas o musculares. Y estas caras en todos los huesos, con excepción del pisiforme, va a ser una cara palmar y una cara dorsal. Obviamente la palmar va a ser esta cara anterior que vemos acá, en todos. Y la cara dorsal va a ser esta, digamos, los 7 huesos del carpo, con excepción del pisiforme. Las otras 4 caras van a ser caras exclusivamente articulares. Hay excepciones de huesos que tienen 3 carillas articulares y no 4, como por ejemplo el trapecio, que es este, y el ganchoso, que es este, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, el hueso grande, vamos a ver que sí tiene 4 carillas articulares que lo rodean y que le van a permitir comunicarse con los huesos que están, digamos, rodeando al hueso grande. Esta vendría siendo la cara articular distal, que va a estar articulando con el tercer metacarpiano, por ejemplo. Esta sería la carilla articular proximal, que estaría articulando con el escafoides y el semilunar. Esta sería la carilla interna o la carilla medial, que va a estar articulándose con el hueso ganchoso. Y la carilla articular lateral o externa, que va a estar articulándose en parte con el trapezoide y en parte con el escafoides, ¿sí? De la misma manera, todos los huesos del carpo van a tener articulaciones proximales, articulaciones distales, mediales o laterales. Otro ejemplo que podemos tomar es el hueso trapezoide, por ejemplo. Distalmente se va a estar articulando con el segundo metacarpiano, medialmente con el hueso grande, proximalmente con el hueso escafoides y lateralmente con el trapecio. Lo mismo el hueso ganchoso. Distalmente, va a estar articulando con el cuarto y el quinto metacarpianos. Proximalmente se va a estar articulando con el piramidal y el semilunar. Y lateralmente se va a estar articulando con el hueso grande. Lo mismo se aplica a los demás huesos del carpo, ¿sí? De todas formas, esto lo desarrollamos más a fondo en articular. Ahora, también hay huesos del carpo que tienen características propias. Por ejemplo, vamos a ver que el hueso trapecio va a tener esta saliente que va a ser el tubérculo del trapecio en su cara palmar. El hueso ganchoso va a tener esta saliente que va a ser el gancho del ganchoso también en su cara palmar. Y, por ejemplo, el hueso grande va a tener una cabeza que va a ser esta de acá, que se encuentra de disposición más proximal y es la que contacta con el escafoides y con el semilunar, un cuello que sería esta parte intermedia y un cuerpo que va a estar contactando con el trapezoide, con el ganchoso y con el metacarpiano número 3, ¿sí? Los siguientes huesos de la mano van a ser los metacarpianos, ¿sí? Que son estos de acá. Se van a estar clasificando como huesos largos. Van a presentar una epífisis proximal o base, una diáfisis o cuerpo y una cabeza o diáfisis distal. Van a ser 5 en total, una digamos por cada dedo,
van a presentar una cara anterior o una cara palmar, también una cara posterior o dorsal y dos bordes, un borde interno y externo, o borde medial y borde lateral. Van a estar presentando carillas articulares también, en este caso, a nivel bien proximal en su base, van a presentar la carilla articular para los huesos del carpo y van a presentar también carillas articulares laterales o mediales, que van a estar articulando con la base de los metacarpianos vecinos, ¿sí? Como vemos acá. En el caso de el segundo metacarpiano y el quinto metacarpiano, solamente van a tener una carilla articular para los metacarpianos. En el caso de el segundo metacarpiano va a tener solamente una cara interna, una carilla articular interna para el tercer metacarpiano. Y en el caso del quinto metacarpiano va a tener una carilla articular externa para la base del cuarto metacarpiano. Es un poco un trabalengua. Después, a nivel de la cabeza de los metacarpianos, todos los 5 van a estar presentando una carilla articular para la falange proximal con la que articulan, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá. Ahora, el primer metacarpiano es un poquito rebelde. ¿Por qué? Primero que no va a tener carilla articular lateral o medial para articularse con otros metacarpianos, sino que está solito, no va a articular con esos metacarpianos. Además de que va a ser en longitud un hueso más corto. En longitud no es que sea un hueso corto, sino que sigue siendo un hueso largo, pero de longitud más corta. La carilla articular de su base va a ser totalmente diferente a la forma de los demás metacarpianos, la carilla, justamente por el tipo de articulación que tiene con el trapecio. Además de que va a presentar unos huesitos chiquititos que van a ser los huesos sesamoideos, que van a estar en su extremo distal, ¿sí? Como vemos acá. Y por último, para ir cerrando metacarpianos, vamos a ver que tenemos dos apófisis estiloides a nivel de los metacarpianos. Una va a estar en la parte dorsal de la base del tercer metacarpiano, que sería esta saliente, en donde se va a insertar un músculo muy importante, que va a ser el extensor radial corto del carpo, ¿sí? Y después, también en el lado dorsal de la base, esta vez en el quinto metacarpiano, que sería más o menos acá, vamos a tener otra apófisis estiloides, que es en donde se va a insertar el músculo extensor cubital del carpo, ¿sí? Bien, por último, vendrían estos huesitos de acá, que van a ser las falanges. Estos huesos en total van a ser 14 por mano, ¿sí? Y van a estar clasificados también como huesos largos. Igual que en los metacarpianos, las falanges van a presentar una base o epífisis proximal, que articula con la cabeza de los metacarpianos, una diáfisis intermedia y una epífisis distal o cabeza, ¿sí? Que esa cabeza, en el caso de la falange proximal y media, va a estar articulando con la falange que tiene por arriba. También vamos a encontrar, en este caso, una cara anterior, una cara posterior y dos bordes, medial y lateral.